Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel. Me siento súper feliz, súper agradecido y bendecido por estar acá con Marcos Izquierdo. Marcos es de esas personas que ustedes tienen que conocer si es que van a Florida. Me piden el contacto, se los mando. Si no, ya no, al final nos lo va a decir. Porque tiene un gran expertise en el mundo de las rentas. Al principio me decía que muchos realtors regalaban ese tipo de servicio y él no entendía por qué. Decía, si las rentas es algo que muchos latinos necesitamos para poder crecer en esa primera etapa de vida, luego comprar nuestra casa y demás, y quiero ser una persona que ayuda a las personas a poder tener la mejor renta posible, creo que él nos va a estar informando y nos va a estar dando mucho valor sobre cómo funciona este mundo. ¿Cómo estás, Marco? Buenísimo, gracias por la oportunidad y aquí estamos. Me encanta. La oportunidad te la has dado tú de poder contarnos a nosotros y contarte a ti mismo, repasar esa historia de cómo fue que te consolidaste en el mundo de las rentas en Orlando. Empieza contándonos un poco de dónde vienes, cómo llegaste a Estados Unidos y luego transmítenos un poco qué viste en este mercado. Mira, yo llegué en el 2013 aproximadamente acá a los Estados Unidos. Sí, más o menos por ahí. Eh, Como todo el mundo, llegué trabajando la mayoría de las veces, hacía Uber y Lyft, las aplicaciones de ese momento. En ese momento no eran las aplicaciones que hay hoy por hoy, eran muy pocas, pues ahora hay de delivery, de muchas cosas. Antes eran muy limitadas, era Uber, Lyft, y en eso pasé gran parte de mi vida, pero siempre pensando en evolucionar como inmigrante, pues. Y me dediqué a estudiar para hacer licencia de seguros. Empecé con licencia de seguro, empecé sacando la licencia de vida, después saqué la de salud. Me di cuenta que en el tiempo yo creo que ese no era mi pasión. Y después con el tiempito más me saqué la licencia de real estate. Ahí fue quizás el cambio el gran cambio que yo tuve en mi vida. Realmente fue una licencia que me abrió las puertas a muchas cosas, pero en ese sentido yo creo que la gran puntería fue que aposté a algo que en ese momento no todo el mundo lo apostó, pues, que era el tema de las rentas, y era más o menos lo que habíamos hablado. La gente no, los realtors de ese momento, te digo de ese momento porque hoy por hoy ya sí lo toman en serio. Yo ahorita manejo un grupo de 140 agentes en WhatsApp, y soy parte de otros grupos, y son grupos especialistas en renta. No, ahí no nadie vende, son únicamente personas que se dedican a rentar. Es decir, que en el gremio ese sector ha crecido enormemente y se ha profesionalizado enormemente. Cuando yo empecé con la licencia, no sé si era en el mundo hispano, me disculpan los anglos que si ellos lo manejaban de otra manera, pero en el mundo que yo conocí, el tema de la renta era algo accesorio a las ventas. Todos los agentes hacían ventas, y bueno, una renta era como un favor que te hacían para conseguirte una casa para que tú la rentaras. Entonces, en ese sentido, yo dije, bueno, esto yo creo que también el momento histórico que estaba viviendo en ese momento era que estaban llegando muchas personas de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Haití, de Chile. Entonces, la ciudad estaba sufriendo una metamorfosis migratoria, que esa gente necesitaba ubicarse. Esa gente no podía llegar a comprarse una casa, o la gran parte de ellos no podían llegar comprándose una casa. Entonces sí buscaban personas que necesitaban que los ayudaran en el tema de la renta, pero esas personas venían con una característica especial, que no tenían a veces fuentes, cómo probar ingresos, o no tenían un récord crediticio, o habían elementos dentro de ellos que no se les hacía tan fácil el tema de cómo hacer para rentar. Aparte que no conocían la ciudad, no sabían dónde vivir, no sabían cómo hacerlo, y yo de alguna manera vi en eso una oportunidad gigante de aprender qué necesitaban esas personas para poder entrar en un edificio que su cultura y sus costumbres eran rentarle a personas que tenían fuentes de ingresos normales, que tenían tiempo en la ciudad, que hablaban el idioma, y que tenían un seguro social. Pues entonces, cuando yo llegaba en ese momento, le decía, mira, ellos no tienen seguro social, cobran en efectivo, y
todo lo que caracterizaba a un inmigrante que estaba llegando en ese momento, los edificios me veían como un extraterrestre. Decían, bueno, ¿y de dónde sacas toda esa gente? Porque no estamos entendiendo. Hoy por hoy eso ha cambiado enormemente. Los edificios ya tienen mucho tiempo, el mundo de las rentas ya tiene mucho tiempo ajustándose a este tipo de clientes y ya hoy por hoy es mucho más fácil rentar. Pero en ese momento que yo empecé, creo que empecé una buena ola y fue lo que me permitió expandirme y llegar a hacer lo que he venido haciendo hasta ahora. Pues. Me encanta, porque fíjate que encontraste una oportunidad de mercado, ¿no? El mismo mercado te acompañó a poder seguir creciendo y la comunidad necesitaba, y creo que sigue necesitando, personas como tú y como tu equipo que los ayuden a encontrar esos primeros lugares para poder habitar. Nosotros en este tipo de episodios tratamos de desentrañar un poco la mentalidad del emprendedor latino que está en Estados Unidos porque creemos que está compitiendo al máximo nivel. Pero tienes un plus que no solamente eres un emprendedor que trabaja y hace el tema de renta, sino que ya has creado un equipo. Cuéntanos un poco de la diferencia que hay entre la mentalidad entre el emprendedor y el dueño de empresas con equipo. ¿Qué has notado entre uno y otro y cómo hiciste para saltar de uno a otro? Mira, el propósito siempre ha sido ese. Yo siento que tú no das no rompes el celofán hasta que tú no tienes una empresa que funciona sola. Y ahí creo que ha sido mi meta. Ok, yo ahorita tengo la edad que tengo, la fuerza que tengo, pero yo también tengo que pensar que va a llegar un momento que no voy a tener la misma edad y no va a tener la misma fuerza. Y mi negocio no puede ir de la mano con eso, no puede depender de la fuerza que yo pueda tener en algún momento determinado, porque no todo el tiempo voy a ser el mismo. Entonces, yo siento que el secreto está en tratar de lograr que el carro corra solo y que no sea que tú lo tengas que empujar, que tú puedas decir, hoy me voy a ir para la playa y voy a pasar el día con mis hijos en la playa y el carro siga andando, ¿entiendes? No que dependa de ti. Y ahí ha sido la meta que he venido tratando de hacer en todos estos años, enseñando lo que yo aprendí a mi equipo de trabajo y tratar de que mi equipo de trabajo se lo enseñe a otros y hacer de esto un team que sea capaz de funcionar ya, solo. Pues, y ahora he hecho mucho énfasis de un tiempo para acá de aprender todo lo que es la inteligencia artificial, como te comenté, y la parte de la inteligencia artificial me ha ayudado a avanzar muchísimo en ese sentido porque he logrado sistematizar mi negocio y que ya la parte humana quizás ya lamentablemente no sea tan importante, sino que simplemente la parte de sistematización que te permite a ti la inteligencia artificial sea la que lleve ese propósito, pues, y esa meta que yo tengo se materialice de mejor manera y más fácil, porque para mí la IA ha sido una bendición y apuesto muchísimo a ella, tanto para este negocio como para todos los negocios que puedan existir. Me encanta este enfoque y me encanta que hables o menciones la palabra sistematizar. ¿Podrías explicar un ejemplo de cómo hiciste parte de esa sistematización, de cómo encontraste ese problema y cómo empezaste a aplicar la sistematización y qué resultados o qué efectos tuvo? Porque hay que ser claros, muchas personas no lo entienden y creo que podrías explicarlo con un ejemplo. Mira, yo en mi equipo de trabajo, por ponerte un ejemplo, mi hermana era de las que llegaba con un cuaderno. Yo decía, Alejandra, aquí no hay papel, no podemos tener papel. Yo veía eso, yo decía, esto es una máquina de escribir, yo no puedo tener papeles en mi oficina. No creo que estemos en esos niveles. No había salido la IA. Y entonces yo incorporé bots que existían en el mercado como Trello, como Lixel, todas esas herramientas que de alguna manera te liberaba de los papeles. Ya para eso para mí había sido un avance gigantesco. Yo decía, nosotros tenemos que tener un sistema porque manejamos mucha información de muchos clientes donde si a mí me viene Pedrito Pérez a preguntar cómo va su caso, yo no tenga que buscar en un archivador
como si esto fuese un ministerio. Yo simplemente tenía eso en un lead cell, yo me revisaba la información o la conversación que tenía la persona, o me iba a Trello y de ahí yo sacaba la información que se necesitaba en ese momento. Esa era mi sistematización en ese momento. Hoy por hoy, todo eso lo boté a la basura y estoy sistematizando ya de manera con IA, en los términos que se está entendiendo hoy por hoy. Yo tengo una IA que se llama Otto. Yo a Otto le pregunto todo y Otto me responde. Y Otto está conectado con mi WhatsApp. Tengo un Otto en WhatsApp, que es el que atiende a los clientes, pero tengo un Otto personal que está en Telegram, que es con el que yo me entiendo. Entonces, como que claro. Hay un Otto jefe, que el Otto jefe es el que le manda a los demás a hacer las cosas. Yo tengo un Otto, por ejemplo, que este Otto manda, no sé si me estoy explicando, que ese Otto publica en Instagram, el otro Otto. Entonces, es todo red de sistematización que yo soy abogado y realtor. Yo en mi vida he sistematizado, ni he hecho nada de computación, ni nada de esto, pero me he dedicado, como inquieto que soy, a aprender y he logrado aprender algunos secreticos y he venido sistematizando mi negocio, porque yo digo, el día de mañana yo no voy a estar y yo quisiera que esto lo pudiera manejar cualquier otra persona, simplemente haciendo las pequeñas cosas que se necesitan para que esto funcione. Y creo que con eso te respondo a la pregunta desde un principio. Creo que el tema está en aprender a delegar, a tener confianza en lo que tú estás delegando para crecer, porque tú no vas a durar toda la vida. Tú va a llegar un momento que tú, por alguna razón, vas a dejar de tener las horas que se necesitan en el negocio y tienes que tener o un Otto o un equipo de trabajo humano que respalde esas horas que tú estás dejando de tener. O los dos, ¿no? También, que creo que es parte de lo que has ido construyendo. Me has hablado de cómo la IA y estas herramientas te han ayudado a sistematizar. ¿Cómo es la parte de Marco como líder, como creador de una metodología, de un sistema, liderando a su hermana y a su otro equipo? ¿Cómo te has topado con eso? ¿Crees que muchos latinos tienen miedo a crecer por el hecho de estar liderando a otras personas? Mira, depende cómo lo hagas. Si lo haces del lado del jefe fastidioso y esto, yo creo que es un arte de aprenderlo a hacer. Yo creo que tú tienes que convertirte más que todo en un líder, que es muy diferente a un jefe, y dar el ejemplo de lo que estás haciendo. Mucha gente, siento yo, que no tiene el mismo pensamiento que puedas tener tú o la misma visión que puedas tener tú, pero ahí está el secreto, en tratar de hacerles entender lo importante que lo que tú estás diciendo, si tú realmente lo crees. Por ejemplo, a muchos en mi equipo de trabajo, yo he hecho mucho énfasis en tratar de mantener un branding de la marca. Fíjate que yo ahorita estoy apareciendo aquí con mi logo de renta en Orlando. Y siempre yo sacaba camisas y ellos no entendían. Yo decía, Marco, pero ¿para qué esto? Y tenemos que hacer una marca comercial, una marca personal sobre esto, porque esto a la larga es quien nos va a dar la identidad que necesitamos en el mercado. Entonces, en ese momento no lo entendían, ya hoy por hoy sí lo entienden, ya entendieron la importancia de eso, pero por ejemplo, hay realtors que todavía no saben. Yo hasta ahora, hasta hace una semana hablé con uno que me dijo, Marco, yo no tengo redes sociales, yo no trabajo con redes sociales. Wow. Yo lo admiro porque es exitoso en lo que él hace. Siento que yo, como él, conozco muchos realtors que son súper exitosos y no tienen redes sociales. Claro, ellos se agarran de su historial, porque no son unos realtors que están apareciendo hoy, son personas que vienen desde hace muchos años trabajando y el mercado y han construido una cartera de clientes y se sostienen sobre esa cartera de clientes. Pero hoy por hoy, si tú arrancas en esto, tú no puedes salir a la calle diciendo, mira, yo no tengo redes sociales, yo no tengo marca comercial, a mí no me gusta salir en fotos, a mí no me gusta salir porque el sistema que estamos viviendo hoy por hoy no te lo permite. Tienes que estar siempre en pantalla, tienes que estar siempre haciendo algo que la gente diga, wow, a esta persona la he visto yo en algún lado, y de alguna manera te abra el camino para poder llegar a lo que quieras hacer. Pues. Totalmente. Justamente lo dijiste, el sistema hoy te obliga un poco a estar en el mundo digital, así como tú lo has hecho con estos sistemas de Trello y ahora con las IAs. Las herramientas de redes sociales son fundamentales para poder hacerlo.
También has mencionado el futuro, ¿no? Como aquello que estás buscando tener como objetivos. Quiero que les expliques y que nos cuentes cuál es el futuro de Genko 369, inclusive hablando un poco de por qué Genko 369 se llama así, y un consejo que le quieras dar a las personas que quieran empezar a emprender también. Mira, sí, todo va entrelazado. Genko viene de mi película favorita, que se llama El Padrino. Vito Corleone, cuando es un inmigrante italiano, llega a la ciudad de Nueva York y su primer negocio que él pone es una exportadora de aceites, y esa exportadora de aceites se llama Genko. Yo soy fanático de esa película. Yo pudiera decir que la veo por lo menos 3 veces al año, todos los años. Siento que cada vez que la veo entiendo cosas que no entendía antes. Y quise hacerle como ese pequeño homenaje a una película que me gustaba, pues, y se llama, la empresa se llama Genko, o el no sé qué cosa, y este se llama, yo le puse Genko. 369 va más allá a un tema ideológico, religioso. 369 es una frecuencia que hablaba Nikola Tesla, que era el secreto de la creación del universo. Y también por ahí yo soy Krishna, es mi religión que hago ahora, y tiene mucho que ver con eso, que bueno, eso sería 2 podcasts más que necesitamos hacer. Pero por ahí viene el tema de Genko 369. Con relación a qué quiero yo de esto, como te estoy diciendo, ahorita estoy metido mucho en el tema de la IA. Estoy enseñándole a Otto es mi hijo de IA, le estoy enseñando a Otto todo lo que yo sé de las rentas, como te decía antes. Ahorita en este momento programando a que Otto, por medio de mis conversaciones de WhatsApp, él aprenda lo importante y cómo quiero yo que atienda un cliente en futuro, que no lo haga todavía, pero que se vaya formando y en un futuro el poderlo hacer él solo. Entonces, he tratado de crear este Otto que sea capaz de manejar todos los términos en cuanto a rentas, no nada más en la parte estructural, sino también en la parte legal. Me gustaría tener a un Otto que tú puedas decirle, mira, estoy pasando ahorita por un problema de un eviction, un desalojo, por ejemplo, y Otto pueda de alguna manera decirte cuáles serían los pasos sin entrar en un aspecto ilegal, sino que cuáles serían los pasos, porque hago un paréntesis, hay mucha gente que no sabe abordar ese momento en una situación de esa, ¿entiendes? No se atrasa en la renta, el juez le pega una notificación en la puerta y la gente se asusta, no sabe qué hacer, no sabe si responderla, si no responderla, si salir corriendo. Entonces muchas veces esos evictions se pierden sin la necesidad de perderse, simplemente por miedo o por desconocimiento. Entonces como que creo que necesito que tener un sistema que sea capaz de que las personas puedan en una primera etapa saber, guiarse. Quizás después que Otto le diga, mira, te recomiendo que llames a este abogado o que te dirijas aquí, eso es parte de esto, ¿no? Pero sí que en una primera etapa existe una pequeña información que guíe al cliente, y en ese sentido estoy ahorita creo que es el reto de las IAs. Porque el problema que están teniendo las IA es que ustedes, los chamos, las hacen, pero no saben, no le pueden meter información o la información que ellas quieren porque no tienen la experiencia de hacerlo. Tú puedes hacer una IA que sepa mucho de medicina y que te responda y que sea sistemáticamente perfecta, pero ¿quién le va a dar el conocimiento de la medicina? No se lo va a dar un muchacho que tenga 25 años. Entonces, para eso es que necesitamos a un viejo que tenga 70 años haciendo medicinas, operando corazón abierto, que sea quien lleve, que traslade esa información a esa IA y que esa IA se convierta en lo que es ese señor hoy por hoy. Entonces, en esa etapa de la película estoy yo dándole el conocimiento a mi IA, que es Otto, y bueno, y lo que quiero es eso, pues el día de mañana poder tener un sistema robusto, que la gente pueda entrar, que la gente pueda interactuar con esa IA y llegar a su resultado final, que es tener una buena renta o solucionar su problema de renta, pues.
Me encanta, me encanta. Y creo que es un objetivo admirable que muchos podrían hacer sin tener un equipo necesariamente. Pero fíjate que tú lo puedes usar para entrenar a tu equipo, para atender a tus clientes, para mejorarte a ti mismo. Otras personas que tal vez estén trabajando solo y sean autoempleados lo pueden usar para atender a sus clientes, para poder entrenar a un futuro equipo. Creo que es un muy buen objetivo y algo que se puede trabajar y ya pronto haremos algún otro episodio específicamente hablando de cómo es que lo estás trabajando para que otros puedan duplicar el mecanismo para trabajarlo. Ahora, Total. te pongo este caso hipotético, llega una persona nueva a Florida y te dice, puede ser un sobrino y demás, y te dicen, no sé si empezar a emprender, no sé si empezar a trabajar para alguien, pero sí tengo ganas de emprender. ¿Qué le recomiendas o cómo harías para que se motive a hacerlo y cuáles serían los primeros pasos que le recomendarías dar para entrar en el mundo del emprendimiento? Mira, eso yo no me he atrevido a hacerlo, ¿no? Pero si me tocara hacer, por supuesto que tendría que indagar bien cuál es la capacidad de la persona, porque emprender, siempre lo he dicho y yo no sé si voy a sonar feo, pero yo siento que emprender no es para todo el mundo. El emprendedor, emprender lleva trabajo, emprender lleva sacrificio, emprender lleva disciplina, mucha disciplina. Y no sé, a veces hay gente que no la tiene y sin sonar feo, pero es la realidad, hay personas que hay que llevarlo. Hay personas que, mira, tu horario es de 6 de la mañana a 4 de la tarde y ese es tu trabajo. Y tú lo único que tienes que hacer aquí es recibir esto, firmar esto, sellar esto, meter esta cajita aquí, lo que sea, y se programa a esa persona a hacer eso. Y hay otros que no coincidimos con esa filosofía de vida y nos gusta, somos los emprendedores. Tratar de mezclarlos a todos, yo creo que puede ser un primer error. Yo creo que el primero hay que definirse como persona y saber si tú realmente eres capaz de emprender un negocio, porque el emprendedor, emprender no es algo que yo vea que sea sencillo. Por otro lado, también preguntar, en caso de que el caso sea que si es una persona que puede tener éxito en emprendimiento, cuál es su capacidad monetaria para hacerlo. Yo recomiendo siempre empezar con servicios. Creo que trabajar un servicio es más fácil, vas a trabajar con menos, no vas a manejar inventario, no vas a manejar una gran inversión en cuanto a maquinarias ni nada de estas cosas. Yo en el mundo que vivo, que ahorita yo me estoy dedicando mucho a la parte de rentas comerciales, a mí me llega mucha gente y me dice, Marco, quiero montar un restaurante. ¿Y tú has hecho alguna vez un restaurante? No, no he hecho un restaurante. Y tienes idea de lo que vas a invertir. No, no tengo ni siquiera un business plan hecho. Entonces, ahí es donde yo siento que es donde la gente tiene que quizás tomarse el tiempo de investigar, de saber realmente, si quieres montar un restaurante, por ejemplo, tú tienes que hacer un estudio de mercado, saber qué se necesita en cuanto a maquinaria, si el producto que tú quieres ofrecer tiene cabida en el mercado donde tú estás, los costos, y hay gente que nada de eso ha sacado o tiene conocimiento de eso y pretenden hacer una inversión de $100,000, $200,000 en un restaurante. Entonces, a mí me ha llegado gente con $11,000, $20,000 para montar un restaurante. Digo, no, tú con eso no montas ni la campana. Entonces, la campana es el hood, lo que llaman aquí el hood. Entonces, creo que la pregunta es muy complicada respondértela porque va de la mano de a quién tú le vas a dar ese consejo. Hay personas que son brillantes emprendiendo, hay personas que son un poquito más complicadas en hacerlo, pero dependiendo de la persona, creo que va el consejo, pues es ahí a donde voy. Totalmente. Me encanta y creo que hemos enfocado en esto, ¿no? Primero, si tienes madera para uno y para otro, identifica eso y segundo, qué capacidad tienes monetaria, si tal vez estás en una capacidad muy inicial, invertir eso a poder crear un servicio que dé valor a otros y después, si te interesa crear un restaurante y demás, con el mismo flujo de ese servicio, poder dedicarle a poder un restaurante, e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantó, en serio. Marco, creo que ha sido un gran episodio, nos has enseñado de todo un poco y creo que nos has roto la barrera de que no se necesita ser un gran programador, un gran desarrollador para empezar a usar estas herramientas y que cualquiera puede empezar a trabajar con la mentalidad de sistematizar
en ese enfoque. Ha encantado la idea y me ha encantado también tu energía. Por favor, Marco, danos tus redes sociales o las redes sociales de tu negocio para que la gente se pueda comunicar y pueda conectar contigo. Mira, yo les recomiendo que se metan a GoRent 369. Ahí yo tengo a Otto. Ahí cuando tú te metes en esa página, ahí está Otto. Otto es mi hijo de IA. Y Otto, bueno, se ponen a hablar con Otto ahí todo lo que quieran y ahí van a saber, ahí está toda la información mía, todos los productos que yo manejo en cuanto a rentas y está todo, pues todo lo que, a dónde me pueden, ahí están todas las redes sociales abajo, está todo, todos los teléfonos, todo, está, absolutamente todo, quiénes somos, todo está ahí en esa página, pero la primera portada cuando tú entras, lo primero que lo que vas a ver es a Otto que está ahí para atenderte en todo lo que tú necesites. Me encanta, en serio me encanta, te agradezco. GoRent, RENT 369.com. Así es. Me encanta, en serio, muchísimas gracias, Marco, por el tiempo, por el espacio. No, vale. Y para todos los que nos estuvieron viendo en este episodio, esto fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel con Marco Izquierdo, nuestro fundador de Genco 369 y creador de su hijo tecnológico Otto. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Nos vemos. Chau, hasta luego, nos vemos.